Saludos, hoy vamos a hablar de una de las tiaras más espectaculares de Cartier. Remontémonos a 1914, a Rusia. Fue el año en que la casa reinante rusa celebró su última gran fiesta antes de la revolución. Irina Romanova, sobrina de Nicolás I, hija de su hermana Ksenia Alexandrovna, se casó con Félix Yusupov, representante de la familia más rica de Rusia. La novia se presentó ante los invitados con un lujoso vestido de satén con bordados plateados y una larga cola. En la cabeza, Irina llevaba un velo de María Antonieta y una magnífica tiara de platino con diamantes y cristal de roca. Tras la boda, los recién casados aceptaron las felicitaciones y se dirigieron a la casa de su cónyuge, el Palacio Yusupov, en la Moika. Allí tuvo lugar un banquete y una ceremonia de felicitación a los recién casados. Por la tarde del mismo día, sin embargo, Irina y Félix tomaron un tren y emprendieron viaje de bodas a Europa. La boda de la sobrina real y el único heredero de la familia más rica se celebró suntuosamente, pero no duró mucho. Los jóvenes no retrasaron la celebración, no fue por casualidad. El caso es que la boda de Irina y Félix muchos en Rusia consideraron el acontecimiento absolutamente imposible y casi escandaloso. Esto se explicaba por la enorme diferencia en el estilo de vida y la reputación de la novia y el novio. Irina Romanov no solo que provenía de la dinastía gobernante, todo el mundo en Rusia y la consideraba ángel casi puro e inmaculado. Félix era todo lo contrario de su novia. Su reputación en Rusia en aquellos años era considerada más que escandalosa. Único heredero de una enorme fortuna, desde muy joven Félix escandalizó a la opinión pública con todo tipo de acciones excéntricas y escandalosas. Muchos creían que se había casado con Irina Romanova Yusupov solo para emparentar con la familia real y al mismo tiempo blanquearse y mejorar su reputación. No se sabe si fue así o no, pero sí se sabe que el matrimonio posterior con Irina tuvo un efecto favorable en Félix. El rico aristócrata se convirtió en un padre de familia ejemplar, y su nombre dejó de aparecer para siempre en la escandalosa crónica secular. Con su esposa Irina, Félix vivió feliz durante muchos años, hasta el final de su vida. De viaje por Europa tras la boda, Félix Yusupov e Irina Romanova, por supuesto, hicieron escala, incluida París. Aquí Félix visitó un salón de joyería Cartier muy de moda en aquella época en Europa, del que siempre había sido asiduo. El Salón Cartier se ganó su excelente reputación, entre otras cosas, por su enfoque innovador de la fabricación de joyas. A diferencia de las venerables empresas de joyería que existen desde hace tiempo en el mercado europeo y ruso, los maestros de esta empresa seguían constantemente las novedades de la moda y fabricaban novedades de joyería no solo elegantes y con estilo, sino también muy inusuales, rompiendo los cánones establecidos. En el Salón Cartier, el feliz Félix Yusupov encargó un montón de regalos caros para su joven esposa. Entre estos regalos se encontraba la más lujosa y magnífica tiara de diamantes, rayos de sol. Para fabricar esta tiara fabulosamente cara, Cartier utilizó posteriormente varias innovaciones interesantes. Anteriormente, durante siglos, los joyeros solo utilizaban oro y a veces plata para fabricar joyas reales y de la realeza. Hacia finales del siglo VI, las joyas de platino empezaron a ponerse de moda entre la nobleza. Antes, el platino no se consideraba más que un metal desechable y un subproducto de la minería del oro, y prácticamente no se utilizaba para fabricar joyas, o mejor dicho, los joyeros hacían hermosas piezas con este metal, pero nunca les ponían su propia marca. Durante mucho tiempo, las baratijas de platino se consideraron mera bisutería. Sin embargo, a finales del siglo VI, el coste del platino empezó a subir de forma brusca y constante. Si antes este metal era más barato que la plata, con el tiempo, como sabemos, su precio superó incluso al del oro. La empresa Cartier fue la primera en utilizar el platino para fabricar joyas destinadas a la alta nobleza. Se sabe que el propietario de la firma acabó amando mucho este metal. Y no es para menos. Más rígido y denso que el oro, el platino permitía crear monturas de joyería casi ingrávidas e invisibles y utilizar un número mucho mayor de piedras por unidad de superficie. Las joyas con montura de platino eran extremadamente lujosas e inusuales. Cartier utilizó platino y oro blanco para confeccionar la tiara, rayos de sol, de Irina Romanova. Además del inusual metal para la montura, los maestros de la firma utilizaron el diseño original de la tiara. La tiara, rayos de sol,
se convirtió en algo así como una versión modificada de tiaras muy de moda en aquella época al estilo ruso, kokoshnik, con flecos. El adorno era una tiara en la que el gran diamante central de raro color amarillo divergía del gran diamante central, rayos de sol, de diamantes incoloros talla rosa. La tiara debía llevarse como el bandó de moda en aquellos tiempos, colocando la parte inferior de la montura paralela a las cejas. Tanto antes como después de la boda, Félix Yusupov, enamorado de su esposa, le regaló una enorme cantidad de joyas fabulosamente caras. Y quizá la tiara de los rayos de sol no fuera el más caro de estos regalos, pero, sin duda, podría considerarse la joya más original de Irina Romanova. Se sabe que a la princesa le gustaba mucho esta tiara y, muy probablemente, la llevaba a menudo a todo tipo de recepciones y bailes. El destino de esta maravillosa y espectacular tiara después de la Revolución, así como el de muchas otras joyas de los Romanov y de Yusupov, resultó triste. En el año 17, como sabemos, la nobleza rusa prácticamente no estaba preparada para el hecho de que se produjera una revolución en el país. Félix Yusupov antes de la Revolución de Febrero tampoco tomó ninguna medida para salvar sus bienes. Cuando se produjeron los famosos acontecimientos en San Petersburgo, todos los tesoros de su familia seguían en el Palacio Yusupov, junto al río Moika. El propio Félix vivía entonces en una de sus fincas campestres, tras haber sido desterrado de la capital por un atentado contra Rasputín. Algún tiempo después, él y su esposa, Irina Romanov, se encontraban en Crimea en la finca Aitodor del gran duque Alejandro Millailovich, yerno imperial. Aquí también se encontraban arrestados por las nuevas autoridades la emperatriz viuda María Feodorovna, sus hijas Xenia y Olga, algunos otros Romanov y los padres de Félix, Sinaida y Félix Yusupov. Tras vivir algún tiempo en Crimea, Félix Yusupov decidió dar un paso bastante arriesgado. En secreto, a pesar de toda la agitación que reinaba en Rusia, se dirigió a San Petersburgo, a su palacio de Moika. Tras reunir las joyas de la familia en cofres, Félix, con la ayuda de su fiel sirviente Grigori, transportó estos tesoros a la más tranquila Moscú, a uno de sus palacios. Allí Félix instaló un alijo donde escondía las joyas. El príncipe también se llevó a Crimea una pequeña parte de las joyas más valiosas. Sin embargo, la mayoría de sus regalos a Irina Romanova, incluida la tiara de los rayos de sol, no figuraban entre estas joyas. En 1919, junto con la emperatriz viuda, los Yusupov se exiliaron en Europa. Crimea estaba ocupada por los alemanes, y el rey inglés decidió salvar a su tía María Feodorovna enviando tras ella un buque de guerra británico. En este barco, Marlborough, Yusupov junto con la emperatriz viuda y otros familiares y zarpó de Yalta en el exilio. Félix llevó consigo solo las joyas que había llevado con él a Crimea. Estas joyas no eran demasiadas, pero eran realmente caras. Gracias a ellas, Félix e Irina pudieron más tarde vivir en el extranjero con bastante comodidad. Quizás Félix esperaba poder devolver algún día los objetos de valor que había dejado escondidos en su palacio moscovita, pero en los años 20 se creó un museo en el palacio moscovita de los Yusupov. Un día, el guarda de este museo, haciendo la ronda por el edificio, se dio cuenta de que la mampostería que cubría uno de los arcos bajo la escalera era nueva. Tras derribar algunos ladrillos, el vigilante miró en el hueco y vio que detrás del muro había una pequeña habitación. Se desmontó la mampostería y en la habitación abierta se encontraron literalmente fabulosos tesoros. Según los documentos conservados, podemos juzgar que el alijo contenía 25 collares con piedras enormes, 255 broches, 42 brazaletes, 13 diademas y de pugou. Entre las diademas encontradas por las autoridades estaba la tiara, rayos de sol, de Irina Yusupova. Por desgracia, no hay información oficial sobre el paradero posterior de la tiara, pero se supone que, al igual que otras joyas de Yusupov, fue desmontada y vendida en el extranjero en forma de piedras separadas y platino fundido. Si la diadema se hubiera vendido entera, los expertos habrían sabido que aún existía. Sin embargo, esta pieza de joyería puede considerarse, por desgracia y con toda probabilidad, perdida para siempre. La casa de joyería Kratie, que sigue existiendo hoy en día, sigue considerando la tiara Sambins de Irina Romanova como una de sus mejores creaciones. Hoy en día, inspirados en esta encantadora tiara, los maestros de esta casa crean piezas modernas del mismo estilo. Por ejemplo,
Este año los joyeros de Cartier crearon medallas para los Juegos Olímpicos, inspiradas en el diseño de la tiara de Irina Romanova. Un poco antes, la firma también produjo una variación moderna de la tiara, rayos de sol. Los maestros de Cartier llamaron a esta pieza plumas de oro. En lugar de rayos, en esta joya las plumas de diamantes parten del centro y la tiara tiene un diseño asimétrico, pero aún así, se puede apreciar en ella el diseño de la joya, que en su día perteneció a Irina Romanova. A principios del siglo pasado, en 1921, los joyeros de Cartier crearon una tiara casi idéntica a la rayos de sol, por encargo de la condesa Tiskevich. Inicialmente, la piedra central de esta joya era un zafiro estrella. Más tarde, como en la tiara de Irina, se sustituyó por un diamante amarillo. Esta tiara de la condesa Tiskievich ha llegado hasta nuestros días. En 2013 se expuso en el pabellón del Museo Cartier. Gracias por visitarnos.